Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Vamos a Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted colaborar con los salesianos de la Iglesia Católica, gente de ancho ánimo que cuida de los jóvenes que están en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, el ciclón Erin pasó lejano. Y la verdad es que creó unas expectativas. Porque los productores, cuando se anuncian esos ciclones, perdón, y las vaguadas y tormentas, si no afectan directamente los vientos y pasan alejados, pero ese radio amplio de acción o de influencia que tiene un meteoro deja beneficio, la lluvia, por ejemplo, deja bastante lluvia, muchas veces hacen daño, pero la lluvia paga los daños, como se sabe. Los vientos no, pero los vientos dañan. Entonces, este ciclón pasó distante de la costa norte de la isla, pero no dejó lluvia. Entonces el nordeste, por ejemplo, la provincia de Duarte, la gente de la provincia de Duarte se quedó esperando agua, lluvia. No llovió en áreas importantes, principalmente esas zonas que están cerca del municipio de San Francisco de Macorís. No sé, allá en las profundidades de la provincia de Duarte, ya pegado a la María Pineda Sánchez. Pero la verdad que el viento fue un viento seco, fuerte por ahí en la zona, pero no trajo lluvia. Este fue un ciclón que no dejó lluvia, no dejó beneficio. Pues hay ciclones que dejan beneficio por lo que acabo de decir. Bueno, pero entonces, como se dice, la montaña
parió un ratón porque se anunció un poderoso huracán que iba a aplastar prácticamente toda la zona nordeste si penetraba a territorio dominicano. Pero por suerte pasó lejos, porque entonces sus vientos no fueron tan dañinos. Esa es la verdad. Pero bien, vamos a seguir. Bueno, el Banco Central ha publicado una nota hoy, una publicación que hace en Página Verde, y ha tenido que responderle a algunos economistas, y citan principalmente al señor Andy Daguaje, que han puesto, como se dice en el debate, como que el Banco Central, las divisas del Banco Central, la que retiene como reserva, eso es producto de los préstamos que hacen los gobiernos, toman préstamos, se guardan ahí, eso ahí es que está. Pero el banco ha explicado que no es así, porque también hay que aclarar muchas cosas, porque muchas veces los técnicos, los economistas, en forma interesada o no, o por error, también publican cosas que no van. Entonces esas precisiones que tuvo que hacer el banco sobre las emisiones de deuda y las reservas. Entonces el banco dice que ellos, como banca central, son depositarios de los recursos y no es, diríamos, pecaminoso que el banco guarde dinero, no de los préstamos, sino que acumula divisas, dice el banco, ¿de qué? De las exportaciones, de las remesas, del turismo, de las exportaciones de zona franca, de la inversión extranjera. Ese es el dinero que el banco dice que guarda. Pero cita el banco que los países, el grupo 7 de los países más industrializados de Occidente, en el año de la pandemia, acumuló 4 billones de dólares. Esos países de la OCDE, como le llaman, la Organización para el Desarrollo del Comercio y la Economía, algo así. La economía y el desarrollo. Entonces, eso se acostumbraba a tener un billón. Ahora en esa oportunidad de la pandemia llegaron a manejar 4 billones de dólares como retenido ahí, como depósito en los bancos centrales de esos 7 países importantes. Entonces, eso no es pecaminoso. Segundo, que esos fondos en los bancos corresponsales no permanecen como reserva permanentes ahí de las reservas de divisas que tiene el banco. Porque hay que pagar, los gobiernos pagan su deuda externa y pagan todo su dinero de ahí. Dice que los dineros que les sobran, los dólares de esos préstamos, entonces los que no son para compromiso de pago extranjero, entonces van y se depositan en el banco de reserva para los proyectos específicos que se han diseñado con los fondos de préstamo que se hacen. Y que el banco sí tiene que, con el comportamiento, el manejo que ha tenido esas reservas, que son un 11%, es decir, un 1% por encima de lo que exige el Fondo Monetario Internacional, que es un 10% para 3 meses de importaciones como garantía. Y el banco dice que tiene para 5 meses y tiene un 1% por encima, es decir, tiene 14.000 millones de dólares en reservas
y en el 2020 tenían creo que 10.000 o algo, están los números ahí, el banco lo publica hoy. Entonces, eso, repito, lo que son utilizados para pago van a la reserva, al banco de reserva. Financian proyectos y compromisos locales que pueda tener el gobierno también, que tenga que pagar en dólares. Entonces, 14.208 millones de dólares. Esa es la reserva, un 11% del PIB, 5 meses de importación. Entonces, ese manejo de ese dinero que se guarda, porque el banco no lo tiene aquí esa reserva, sino en esos bancos, no sé, si en la Reserva Federal, no sé. Entonces, ese dinero que genera esa reserva, han logrado reducir el déficit cuasi fiscal del Banco Central de 1.4 a 0.8% del PIB, gracias al manejo de de ese portafolio de reservas que tiene el Banco Central acumulado. Entonces, el banco hace una explicación bien amplia en esa publicación que se llama Página Abierta, está hoy en la red del banco, y vamos a ver si yo lo puedo conseguir por acá. Pero creo que son precisiones importantes, porque estos son economistas que tienen, diríamos, mucha presencia en la prensa y en la opinión pública, y hacen esas precisiones, entonces el banco tiene que responderla. Vamos a ver si puedo yo conseguirla por aquí, de las que envían del banco, pero no me va a ser posible, parece. A veces se ponen, esto es un problema, estos celulares son muy complicados, pero vamos a ver las precisiones. Página Abierta de la publicación del banco, precisiones sobre las emisiones de deuda externa y las reservas internacionales. Entonces, el banco aquí dice: es preciso destacar que aquellos recursos provenientes de financiamiento externo, que yo creo que este es el punto más importante, de financiamiento externo que no se encuentran destinados al programa de pago de deuda externa del gobierno, que es lo que se está refutando, que se dice que esos dineros que se toman a préstamo lo que van es a acumular estas reservas. Y el banco dice que no, que esos son dineros para el pago de su deuda externa del gobierno. Son depositados en el Banco de Reserva con el propósito de financiar los proyectos contemplados en el presupuesto nacional, así como para honrar otros compromisos locales en moneda extranjera. El caso de República Dominicana no es excepción. A través de los años, el Banco Central ha desarrollado relaciones con instituciones financieras del exterior, fortaleciendo las capacidades técnicas para realizar una gestión operativa eficiente de pago en moneda extranjera. En ese sentido, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda mantienen una coordinación estrecha con el propósito de gestionar de forma eficiente la recepción de recursos provenientes de financiamientos externos y el consecuente pago oportuno de los compromisos de moneda extranjera del gobierno programados durante el año. Es decir, aunque el primer destino de esos recursos sean las cuentas en bancos corresponsales del Banco Central, porque tienen que guardarlo en algún sitio, pues no pueden andar con esos sacos encima. Estos fondos no permanecen de manera indefinida en dichas cuentas, por lo que no influyen de forma permanente en los niveles de reservas internacionales. Y bueno, el banco explicó bien claro eso. Y es bueno
entonces que los economistas a quien le responden, principalmente al señor Andy Daguar, o refuten esto o tengan que callar, porque así es los debates. Si uno no tiene la razón, o si usted explica su razón y se la rebaten, y usted no está de acuerdo con esa refutación, usted tiene que volver a refutar. Y si no, se calla y da por terminado el debate. Así de sencillo como se dice. Bueno, la verdad que ayer o anoche, el senador Omar Fernández ha hecho una rendición de cuentas sin tener que hacer un ajuste de cuentas, como se dice con nadie. Yo creo que fue una buena, diríamos, una buena demostración de eficiencia y de decencia parlamentaria, vamos a llamarle así. Esa presentación de Omar Fernández. Omar, un joven senador de la República, sabe que esos son cargos que aquí la costumbre ha sido como casi en forma, eso se ejerce en forma medalaganaria, una especie como de, bueno, ese cargo se gana, hay que pelearlo en unas elecciones. Y después que usted es senador, como que su independencia, su criterio, usted no tiene un programa, usted lo que va es a levantar la mano y a aprobar todo lo que le manden y qué sé yo. Y que aunque a usted actúa así, pero hay que tener alguna disciplina, qué sé yo, algún principio de que usted no solamente va a levantar la mano allí y no va a hacer propuestas y qué sé yo, porque el votante, en el caso de Omar Fernández, el votante ha votado por programa cuando ve que su senador presenta 15 proyectos que él dice que ha presentado ante sus compañeros, que los invitó también a ese acto, un gesto también de ejemplaridad democrática, muy importante también. Entonces los elogios que él se ha ganado, que no son demasiado frecuentes en estos casos, yo creo que tiene mérito esos elogios para Omar, que ha sido muy bien valorado, esa presentación que él hizo anoche de su rendición de cuentas, que fue, yo no sé dónde fue, en qué sitio fue que se hizo, yo no sé si fue la Global, pero no vi en ningún lado que estaban invitando para eso, parece que eran limitadas, pero merece sus elogios, porque yo creo que de las pocas veces, yo creo que Pelegrín, siendo diputado, Pelegrín fue ejemplar en eso. Pele siempre, incluso recuerdo que hizo hasta un libro. Pelegrín editó su gestión de diputado en la Cámara de Diputados y fue un trabajo formal de todas sus propuestas y las aprobaciones de sus propuestas también y las que no fueron aprobadas, pero Pelegrín hizo un ejercicio también de rendición de cuentas muy importante como diputado, que fue uno de los mejores diputados que ha pasado por ahí, fue el propio porque Pelegrín, igual que Omar en este caso, fueron de los congresistas que bajan a la calle, como se dice, y la calle vota por programa. Eso es muy importante. Un votante vote por un programa que anuncie un congresista. Yo creo que ese gesto de Omar debe formalizar eso en los demás senadores, que se sientan comprometidos a que la rendición de cuentas es un acto de ejemplaridad democrática y de eficiencia y de decencia parlamentaria.
Eso es muy importante. Yo lo felicito a Omar porque es una persona muy joven y ha hecho un ejercicio de político de verdad. Y eso es, yo creo que fortalece la democracia, porque es que aquí tenemos muchas debilidades, es lo que hemos dicho, ese Congreso Dominicano. Hay que llegar ahí sí es verdad que hay que ir con la lámpara de Dios para ver qué aparece, porque es que está conformado por mucha mediocridad, ambas cámaras. Y lo hemos dicho nosotros, que ese es el Congreso más mediocre probablemente que ha tenido la República en muchos años. Pero ahí espigan gente como este joven, Omar Fernández, ha hecho un trabajo extraordinario. Y en su rendición de cuentas también está incluido su barilito, que él le ha dado un uso social amplio a sus fondos y que por lo menos es una prueba de decencia en el uso de esos recursos, porque se le han hecho muchas críticas a ese barrilito porque la mayoría de los senadores parece que no le dan un uso muy adecuado a eso. Y es unos fondos como que choca eso. La verdad que eso le choca a la gente. Bueno, entonces el gobierno ha tenido una serie de problemas que son como una especie de orcas caudinas que decíamos nosotros. Por ejemplo, el problema educativo. Ahora no se sabe qué va a pasar, si habrá éxito o fracaso en educación este año escolar. Son tantas las quejas y las exigencias, y además ya vimos cómo cayó una de las figuras clave del programa de educación, que es el del INAVI, porque ese es un organismo que maneja cuentas multimillonarias, porque es la que le suple muchísimos materiales, los materiales escolares, la comida, el desayuno escolar, la merienda, o no sé, con la tanda extendida, y todo eso es mucho dinero que se maneja ahí. Ese habituallamiento de millones de jovencitos, eso genera muchas inquietudes y generó muchos problemas y dudas de que no había un manejo limpio ahí. Entonces, eso por el lado del INAVI. Pero el lado, por ejemplo, de esas escuelas, las aulas, esa palabra del presidente empeñado, un dominicano niño no se va a quedar sin escuela este año. Que habrá espacio, habrán aulas, aunque sean aulas improvisadas, alquiladas, pero dice la ADP que las escuelas están en muy malas condiciones. Problemas de los sanitarios, el agua potable o el área deportiva, de recreo, o sea, están muy deterioradas, escuelas que están también con grietas, rajaduras, techo desprendiéndose, placas del concreto, etcétera, etcétera. Pisos que se levantan, ventanas que faltan. Bueno, hay muchos problemas que se identifican con el problema educativo, con el programa educativo del gobierno. Y eso es una mortificación, entiende uno, para el gobierno, que sigue diciendo que va a ser un éxito. Mientras actores del programa dicen que va a ser un fracaso. Vamos a ver en qué va a parar esto. Vamos a una breve pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central,
que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Recientemente, para seguir con el tema del gobierno, el presidente le tuvo que responder al presidente Leonel Fernández unos señalamientos que ha hecho Leonel Fernández, que es verdad, porque no lo dice Leonel Fernández, lo dijimos nosotros aquí hace varios días y lo dijeron comerciantes de los mercados. El pollo está a 100 pesos, incluso, yo recuerdo, creo que en el Nacional, el periódico Nacional, en Santiago el pollo vale 100 pesos la libra. Pero yo he dicho que el gobierno parece que el presidente no tiene quien lo asesore, no tiene Salomones. O esa jurisdicción que es el agro, él no tiene control de esa jurisdicción. Es lo que hemos dicho, porque ¿quién le informa al presidente? Entonces, Leonel Fernández ha expresado que el pollo se ha hecho una calamidad para los consumidores, pero tomando de referencia esas informaciones, porque yo mismo decía, pero ¿y cómo es posible que el pollo cueste 100 pesos la libra en Santiago? Cuando Licey está en los aleros, la producción del pollo está en los aleros de Santiago. Licey, Moca, Cayetano Hermosén y esos municipios que están todos ahí, Tamboril, cercanos todos a Santiago. Pero el pollo ha ido subiendo y uno solamente tiene que ver los noticiarios de televisión y usted ve cuando entrevistan los comerciantes o los polleros mismos y dicen que tienen problemas con el suministro de pollo. Nosotros incluso dijimos aquí que es extraño que diga el ministro que se producen 22 millones de pollo de 4 libras, señores, son 84 millones. 84 millones de libras de pollo mensuales que este país, óigame, hay que comer pollo. Claro, vienen los turistas, vienen los dominicanos, los haitianos, se come pollo. Pero si hay 21 millones, entonces algo está pasando. ¿Dónde está el pollo? Bueno, decía yo, los grandes productores tienen almacenamiento, mataderos y almacenan en frío, guardan 3, 4, 5 millones de libras de pollo allí, quién sabe. O 10 millones, o 20, o 15, y sacan cuando le da la gana el pollo. Entonces, hay problemas con el suministro de pollo. Pero eso no es un invento que eso lo inventó Leonel Fernández, digo yo, porque eso fue público. Pero el presidente parece que entonces le están informando mal y el presidente mandó a Leonel Fernández a que vaya a la FAO, que la FAO es que le va a decir qué es lo que está pasando.
aquí hay un sube y baja y una serie de problemas que se dan en el área del campo y de la canasta familiar, del consumo de alimentos, que eso es trapezial, sube y baja, y uno sabe que eso está de acuerdo a cómo están los tiempos de producción. Pero nosotros hemos señalado aquí que la debilidad mayor que tiene el gobierno es que no tiene planificación en el área agropecuaria, no se planifica. ¿Por qué? Porque la producción de pollo y de huevos, eso se planifica entre la autoridad y el productor privado, porque el gobierno no tiene control de esa industria, porque es una industria de manos privadas, pero la autoridad tiene el deber de que se establezca ahí una estabilidad en la producción, que haya una planificación de los pollos que se van a producir en X cantidad, porque si el verano, por ejemplo, es caluroso, usted sabe que tiene que mandar entonces una mayor producción de pollo, de huevos fértiles en las incubadoras, tiene que haber mayor cantidad, mayor incubación, porque se mueren muchísimos pollos, se mueren con el problema del calor. Bueno, que haya un flujo continuo, que la parte sanitaria siempre se ha dado asistencia, el gobierno y la parte privada se manejan en ese aspecto, ganadería, etcétera, etcétera. Pero la producción hay que planificarla, aunque esté en mano privada y sea libre la producción, pero eso hay que planificarlo porque eso es un cultivo, eso es un producto vitalísimo para la estabilidad social del país, igual que el arroz. Ahí está el arroz también, no sé a quién creerle. Hoy hay un editorial del periódico Hoy que dice que los productores se están quejando de que tienen problemas con las importaciones masivas de arroz, más de 5 millones de quintales de arroz que han entrado al país, cosa que tampoco deben asombrarse los productores, porque hay un mercado de libre comercio con los Estados Unidos y ese DERECAFTA permite importar cantidades que incluso están frenadas por un decreto del presidente. Pero eso está todavía en reclamo por parte de las autoridades norteamericanas. Si se limita a 23.000 toneladas con tasa cero. Pero el problema no es las 23.000 toneladas con tasa cero, es que aún poniéndole el impuesto al arroz, un arancel alto, puede competir probablemente con el arroz dominicano. Entonces vienen esas partidas, debilitan la posibilidad de que el productor local pueda mantener un flujo con el molinero. El molinero está súper abastecido del arroz importado, porque ellos importan, y crea un tapón, y eso puede generar problemas de mercadeo a los productores, indiscutiblemente. Ese es el editorial del periódico Hoy de hoy, pero sin embargo yo leo entonces una nota pública que hace ADOFA, la Asociación Dominicana de Factoría de Arroz, y dice que está todo normal, que no hay importaciones de arroz, que no es necesario las importaciones, que la producción de primavera son 10 millones de quintales de arroz, que no va a haber problema. Entonces, ¿cómo el gobierno va a estar en una incertidumbre si no planifican? Entonces, el problema le cae al gobierno. Por ejemplo, ese problema de la energía, eso, ¿a quién es que le cae el problema? Es al gobierno que le cae la producción de energía, porque sí, eso fue el caso de Catalina. Pues Catalina es una planta del gobierno, pero es una máquina. Y esa máquina tiene ya 5 años o casi 6 años operando, y todo el mundo sabe que las máquinas tienden a ser detenidas para de mantenimiento, o se dañan, porque los vehículos también se dañan. Y vamos a los talleres con nuestros vehículos. Entonces, esas plantas pueden sufrir daños por falta de mantenimiento o sufren paradas por mantenimiento. Han pasado las dos cosas aquí en Catalina. Bueno, hubo que pararla por un daño de una, que se dañó, no sé, rompió una pieza o algo, y la otra, entonces, bueno, explicarnos lo que es el problema del canal de llamada, del agua de enfriamiento y esas cosas. Bien. Pero ¿y si fuera el sector privado, que tiene el peso de la producción de energía del país?
Si por ejemplo salen 3 plantas del este, la Sultana del Este, que eso es una planta enorme, la Quiqueya 1, 2 y yo no sé cuántas Quiqueyas que hay ahí también que son de los bichinos. O si fallaren las 2 octavos, por ejemplo, ¿qué va a pasar? El gobierno no tiene control de eso. Lo único que tiene el gobierno que velar porque esa gente trabajen tranquilo, que estén produciendo su energía y que no haya problemas, porque al final quienes van a pagar los platos rotos son los consumidores y quien se lleva el peor golpe es el gobierno, que tiene que entonces soportar las críticas por los apagones. Pero el gobierno nada más produce la energía que tiene ahí, en Catalina, o la que puedan producir las presas, pero que las presas todo el mundo sabe que es una energía de pico, que no se puede, usted enciende una máquina de eso, una hidroturbina de esta de las presas, y secan el agua de la presa en una noche, ¿cómo se dice? Entonces usted no puede tener una turbina de agua ahí todo el tiempo prendida, porque va a secar la presa y además el agua entonces no se va a utilizar. Porque generalmente cuando se turbina, el agua que sale de la turbina es el agua que va a seguir por el río y entonces la aprovechan los productores, aguas abajo, los canales y los animales que ven, y los acueductos que se alimentan de ahí. Porque es un flujo que tiene que ser. Pero si usted va a botar el agua y la va a desperdiciar, entonces la gente no la va a poder usar. ¿En qué estamos? Entonces no es una energía continua. Por tanto, todo esto necesita que las cosas se planifiquen, pero es que en el gobierno no hay planificación. Ese caso del arroz, bueno, yo tengo una imagen ahí que pide de 2 individuos que están mirando el mismo número, pero cada quien lo mira como esté en la posición que esté localizado. Porque fíjense, el del night, el que dice night, que es 9, es porque él está viendo como un 9. Pero el que está en el lado izquierdo, el que dice 6, él lo está viendo como el 6. ¿Y quién tiene la razón? Los dos tienen la razón. Entonces digo yo, en este caso del arroz, ADOFA, que es la Asociación de Factoría de Arroz, dice que la cosa está bien, que no hay problema, que el flujo está bien, que los precios se mantienen, que se está pagando bien, la pignoración está bien, y que hay arroz de más y que no se ha importado arroz. Pero leo el editorial del periódico Hoy, que yo no sé entonces de dónde tomaron la información, porque esa información para hacer ese editorial tienen que haberla servido mínimo FENARROZ, cualquiera de los gremios que producen arroz, o una asociación de productores, o gente muy bien informada para darle al editorialista los datos. Bueno, entonces ese es un problema. El agua. El gobierno ha enfrentado muchísimos problemas con el agua también. Es decir, todos esos servicios, el gobierno ha tenido que pasarlas de Caín, como se dice. Esas son sus orcas caudinas, como se acostumbra a decir. Y el presidente, como hemos señalado tantas veces nosotros, no tiene asesores o no tiene Salomones. Y a veces me llega la idea, mi gente, por ejemplo, como el doctor Rey Guevara. El doctor Rey Guevara es una personalidad, un hombre con una experiencia de Estado extraordinaria. Es un hombre que está en capacidad de servirle al país. Bueno, ahora está dedicado al fútbol, a servirle al fútbol, cosa que está bien. Pero ¿usted cree que una personalidad como Milton Rey Guevara, con la experiencia de Estado que tiene, que un gobierno, por ejemplo, como este, que tiene debilidades en esa capacidad, en la calidad, diríamos, de la dirección del Estado, de hombre con calidad estadista, y que no se puedan usar, que no lo estén usando? Los gobiernos tienen que usar ese tipo de personas, con la experiencia que tiene un Milton Rey Guevara, por ejemplo, el mismo, el doctor Isa Subero, bueno, vi ahí que lo ponen en una comisión para hacer un estadio. Pero por Dios, esas son gente, vamos a utilizarlo en cosas más pesadas del Estado. Bueno, no sé, a veces uno hace sugerencias y cosas de esas que son como también, tal vez hasta fuera de
contexto, como se dice, o uno no conoce las intríngulis de los gobiernos y por qué pueden o no hacer cosas, o uno quisieran cosas y no la hacen, pero uno no lo puede saber si no se lo dicen a uno, si no se lo explican. Pero la verdad que gobiernos que han mostrado tantas debilidades en el aspecto del conocimiento del Estado, que ha mostrado una bisoñez extrema, debe usar ese tipo de personas con experiencia y consultarlo, no sé, pero es que estamos viendo tantas cosas en estos 5 años. Y el presidente con ese gobierno coloquial, por ejemplo el agua, yo vi el día pasado, el gobierno anuncia en forma casi ya determinante, vamos por la presa de Madrigal de nuevo. Y yo me pregunto, pero ¿y en la CAS hay calidad para eso? ¿Ustedes creen que el director de la CAS tiene conocimiento de lo que es ese proyecto, de lo que sería el proyecto Madrigal? Es un joven que no tiene experiencia de nada de eso, pero usted tiene que buscar 10 Salomones del agua aquí, que los hay, que están haciendo nada, gente que están retirados. Porque ahí en esa institución no lo usa, ni el gobierno usa, nadie con capacidad. Pero es lo que yo digo, en aquellos gobiernos de Balaguer, señores, Balaguer usaba a todos esos sabios, aunque fueran comunistas. Podían ser social cristianos, comunistas, ateos, lo que fueren. Lo usaba Balaguer. ¿Sabe de esto? Sí, mire, ¿quién es fulano de tal? Mire, doctor, en INAPA, usted puede nombrar a un hombre que es comunista. ¿Y qué tengo yo que ver que sea comunista? ¿Es capaz? ¿Y quiere trabajar? Sí, el señor Fran Piñeiro. Ah, no, tráigame. Ahí está nombrado director de INAPA. Fran Piñeiro, pues no era un militante reformista. Mire, hay un técnico muy preparado. Ese señor puede trabajar en una planta. Ah, ¿y quién es? Es un miembro del Partido Comunista Dominicano, casi el segundo hombre al mando de ahí, o el tercer hombre al mando del Partido Comunista Dominicano. Pero que sabe lo que sabe de planificación. Sí, ese hombre, mire, es un taco, como dice. Ah, pues nómbralo ahí. Director de planificación del gobierno, su director, no recuerdo. ¿Quién era? El ingeniero Acuasiati. Carlos Acuasiati, que en paz descanse ese caballero. Pero los socialcristianos iguales, lo usaba también. Balaguer no tenía que ver que fuera ideológicamente de quién. Lo usaba. Pero hay que usar la calidad. Entonces el gobierno no tiene, digo yo, le ha faltado esa capacidad de gente que tenga niveles de... Por ejemplo, aquí hay mucha gente que estudió en la Unión Soviética. Ingenieros graduados en el área sanitaria y vinieron a la casa y comenzaron a trabajar en la casa. Y yo conozco a Carlos Leal, por ejemplo, el ingeniero Carlos Leal, pero esas son gente que son súper útiles. Yo me puse a ver el Naco, siempre camino por el Naco y veo todo este desarrollo que lleva el Naco de edificios muy altos. Quiere decir que mucha gente va a vivir ahí. Y una vez leí, creo que oí al ingeniero, uno de los ingenieros más preparados que había, el señor Almonte, el ingeniero Almonte, ingeniero sanitario. Y ese caballero dijo, mañana, pero hace 20 años que dijo eso, mañana va a haber problema en ese polígono del ensanche Naco, porque ahí van a vivir mañana 700, 800 mil seres humanos van a vivir ahí. Y ahí no hay alcantarillado sanitario ni pluvial en el Naco. Es decir, el agua, todo el agua se deposita en pozos filtrantes. El agua que se descarta, el agua negra, y el agua que se va a utilizar para el baño y para todo el consumo de la vivienda es bombeada del mismo lugar. ¿Qué va a pasar ahí? Eso es una bomba. El Naco es una bomba. Pero usted ha oído a una autoridad de este gobierno de la casa decir que eso es una bomba. Y es una bomba. Lamentablemente, una bomba biológica, lo que nosotros tenemos
en esa zona de la capital donde no hay alcantarillado pluvial ni sanitario. Y el agua negra está en convivencia con el agua blanca, vamos a decirle así. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra. ¡Me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos En para Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, yo muchas veces hago mención de todo ese caso de los Salomones y de esa gente que tiene esa capacidad perceptiva, es decir, la percepción que no es profecía, que es bueno que no la confundamos con profecía, porque tienden a muchísimo a llamarle, esos son profetas o piensan como profetas. No, la percepción, que uno sabe que eso es como una especie, una capacidad que tienen esos Salomones y ese tipo de gente. Por ejemplo, el caso de Marino Vinicio Castillo, que ha sido tan preciso en esos temas de drogas y de sicariato y todo eso. El doctor Castillo y corrupción, el doctor Castillo ha dado pedagogía de eso. Profeta, no, ninguna profesión, ninguna profecía, simple y llanamente la percepción, que es esa capacidad de usted percibir, diríamos, objetivamente lo que se le plantea ahí enfrente a la gente con experiencia y que ve cómo eso va a comportarse en una determinada situación, en un colectivo futuro o en nosotros mismos que vemos una situación, en ese caso, por ejemplo, del sicariato. ¿Cómo Marino Vinicio Castillo, qué percibía? Producto de que de esa observación y de toda esa experiencia ganada y de sus lecturas y de sus conversaciones con gente de poder y gente de decisiones en esas áreas, y entonces eso era lo que percibía, esa capacidad de usted ver, de percibir. Esas son las diferencias que usted le confirman su experiencia o su calidad de, como se llama, de Salomón, porque Salomón lo que era un sabio, el sabio Salomón.
Y esos proverbios de Salomón tienen 4.000 años y están vigentes ahí. ¿Por qué? Porque era sabio. Y era observador, y todo el que observa con detenimiento cualquier hecho de la naturaleza o del comportamiento humano, saca muchísimas conclusiones, porque eso es. Entonces, ahí es que están esos Salomones, como Marino Vinicio Castillo y esa gente que yo acabo de mencionar, tienen esa capacidad como de retratar, vamos a llamarle así, las realidades que se le presentan. Entonces, eso los gobiernos necesitan de esos apoyos. Ahí el gobierno ha tenido muchos problemas con todo. El medio ambiente, los éxitos anunciados son los fracasos. Áreas protegidas, desprotegidas. Los humedales, los manglares, la loma, el carbón, por donde quiera hay problemas. Y medio ambiente, en nada. Pero el presidente también en nada. Entonces, cuando explota el problema, tal vez el presidente sale a preguntar qué ha pasado. Pero hay que evitar los problemas. Las crisis se evitan, no se corrigen, se evitan. Entonces hay que estar activo, hay que, no sé, el presidente ha tenido muchos problemas. Todos esos sectores, agua potable, la gente al garete, caminos al garete, educación al garete, la salud al garete, los medicamentos, los precios, los alimentos. La gente tiene muchos problemas y además se le agrega ese problema de la energía. Si eso no es percepción de que hay una realidad que la captura cualquier ser humano con alguna experiencia de Estado, captura eso. Bueno, el tiempo ya lo tengo encima, pero Donald Trump tiene 3 o 4 destructores frente a Venezuela ahí. Vamos a ver qué va a pasar, no creo que vayan ataques ni nada de eso, pero eso es una forma de ponerle presión al narcotráfico, cosa que yo tengo años. Parece que a mí me oyen en el Potomac, valga el autoelogio. Porque nosotros hemos dicho, Estados Unidos tiene que fondear de esos barcos grandes ahí para evitar que esas lanchitas viejas pasen por ahí cargadas de droga y avioncitos cargados de droga. ¿Cómo es posible esto? Estados Unidos nada más tiene que fondear tres barcos grandes de esos. Siempre fue mi inquietud. Bueno, pues Donald Trump me complace, cosa que me place. Pero hay mucha preocupación en Estados Unidos. Más de 5 generales. Hoy renunció el jefe de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Cancelaron hasta el jefe de Estado Mayor. Lo canceló Donald Trump. Canceló a Hoff. Recuerdo que ese señor estaba en la Comisión de Seguridad. Fue cancelado el general Hoff. Pero el jefe de defensa de Estados Unidos, un hombre que viene de ser locutor de la Fox. Una cosa, que eso es un manicomio. He dicho yo, tiene cosas buenas Donald Trump y otras que son una cosa disparatada. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo con su blog La Pregunta, que hoy miércoles el doctor Castillo publica sus discursos proféticos como ramos de flores en sus tumbas lejanas y 2. Ese también, ese sí sabe capturar la realidad, el doctor Marino Vinicio Castillo. Y por eso es uno de mis Salomones favoritos. Porque ese sí sabe capturar la realidad, como se dice. Sin ser profeta, sino tener percepción, que es lo que deben tener los buenos asesores y los buenos presidentes para que tengan mejores éxitos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol y comenzando la noche.